Vamos a empezar. Gracias por acompañarnos hoy, estamos muy felices por ello. Soy Carla de Noticias para Inmigrantes y estamos muy emocionados de traer este recurso informativo a nuestra comunidad latina. Hemos recibido muchas preguntas sobre cómo arreglar papeles para los miembros de su familia, cómo obtener permisos de trabajo y especialmente sobre lo que está sucediendo con sus casos y el tiempo de espera. Muchos de ustedes están esperando años y años por una respuesta. Por ello, el día de hoy, el abogado Salomón de Zavala Law Group ayudará a aclarar la información sobre los procesos de solicitud de las familiares y las barreras que se presentan. Antes, un pequeño anuncio. Recuerde que somos una organización sin fines de lucro y para continuar produciendo este tipo de recursos e información para la comunidad latina, necesitamos su amable donación. Somos un equipo pequeño y queremos seguir brindándole recursos legales y noticias en español. Queremos agradecer enormemente a las personas que nos han apoyado con sus donaciones. Y para que usted pueda realizar su donación, puede hacer clic en el enlace que está acá en la pantalla, noticiasparinmigrantes.org donate. Bueno, empecemos. Como ya mencioné, hemos escuchado de muchos de ustedes que tienen preguntas sobre las opciones para arreglar papeles, obtener un permiso de trabajo, residencia o la ciudadanía mediante la solicitud a través de un miembro de la familia. Por eso, el día de hoy vamos a conversar sobre estas opciones para las solicitudes de inmigración de la familia y poder identificar y superar las barreras legales más comunes para lograr un estatus legal. Por ejemplo, asuntos penales y de deportación en la actualidad. También tendremos un tiempito para responder alguna de sus preguntas. No duden en compartir este video. Avise a sus amigos, familia, personas que sepan que les va a ayudar esta información. Denle like y síganos en Facebook y YouTube para obtener más información próximamente. Empecemos. Nuestro invitado el día de hoy es Salomón Zavala, de Zavala Law Group. Él es abogado en Los Ángeles, California, también ayuda en diferentes estados, es especialista en temas de derechos humanos y migratorios y proviene de una familia de inmigrantes, lo que hace que tenga una vasta experiencia en el tema. Él amablemente está donando su tiempo para ayudarnos a traer esta importante información. Mil gracias por ello, Zavala Law Group. Bienvenido a Noticias para Inmigrantes. Hola. Buenos días o buenas tardes a todos donde se encuentren. Es un placer estar aquí con ustedes hoy en este día. Gracias por esta colaboración con Noticias para el Inmigrante. Es un placer poder brindarle información sobre peticiones familiares en el ámbito inmigratorio a todos los miembros de tu organización. Muchas gracias por esta oportunidad y gracias por tener esta plataforma para poder empoderar a todos tus miembros. ¿Comienzo? Gracias, Salomón. Sí, por favor. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias a todos de nuevo. Quiero comenzar esta presentación con asegurar que entiendan que esta formación que voy a brindar hoy, que voy a proveer a todos ustedes, es información de inmigración en general. No es información específica a ningún caso. Es muy importante entender que en este tipo de foro no hay confidencialidad entre el cliente y el abogado. También no hay lo que se llama el privilegio entre abogado y cliente, que es muy importante. Y no es una asesoría individual, que es muy importante saber que eso es muy diferente y que hoy el propósito es para brindarles información que les ayude a determinar si ustedes califican para arreglar su estatus inmigratorio por una manera de un familiar. Entonces, lo repito, esto no es ninguna relación de abogado y cliente. La información que voy a brindar es en general. Hay muchas excepciones, entonces por eso es muy importante que se asesoren y hagan una cita con un abogado de inmigración si la información que les estoy dando aplican a su situación en particular. ¿Ok?
Entonces, digo, antes de decir eso, que es muy importante si contratan un abogado, que sea un abogado, ¿verdad? Muy importante que sea un abogado que esté en buena conducta con la barra del estado donde está registrado, y puede ser de cualquier estado en todo el país, mientras sea un miembro de la barra del estado donde está practicando. Pero como inmigración es ley federal, no tiene que estar en un particular estado el abogado y para representar a otros clientes fuera del estado. Yo, por ejemplo, tengo mi licencia en California, pero puedo representar a clientes por todo el país. Diciendo eso, comienzo con algo básico de que deberían entender del proceso familiar para arreglarle a familiares. Este es uno de los procesos más comunes para poder arreglar a un familiar su estatus inmigratorio y eventualmente la residencia y en muchos casos la ciudadanía. Para comenzar, es muy importante saber que hay dos categorías que básicamente cuando se pide a un familiar, dos grandes categorías. Una es la categoría inmediata, que significa que no hay ningún límite de visas disponibles. Y la otra categoría es preferencias familiares, que significa que sí hay límite. Y voy a hablar de eso después. Pero primero, lo que es las peticiones familiares basados en un familiar inmediato. ¿Qué es eso? Esos son cónyuges o parejas de ciudadanos, hijos menores de 21 años de ciudadanos, y tercero y finalmente son padres de ciudadanos, hijos ciudadanos, mientras los hijos tengan más de 21 años de edad, ¿verdad? Entonces lo repito, cónyuges, parejas de ciudadanos, hijos menores de 21 años de ciudadanos y padres de hijos de ciudadanos que tengan más de 21 años. Esas son las categorías inmediatas, para eso no hay ninguna espera. La visa está disponible automáticamente. Típicamente dura como 6 meses para hacer el proceso, para que ya esté la visa corriente y poder aplicar para sea el proceso consular o sea el ajuste de estatus, que hablaría sobre eso después. Si no es esa situación o no estás en esa situación, entonces vas a tener que hacer esperar tu familiar o lo que se llama el beneficiario. La persona que te estás pidiendo, o el ciudadano, o puede ser el residente, es el peticionador. Y la persona que está recibiendo el beneficio o que quieres inmigrar se llama el beneficiario, ¿verdad? Para que sepan la terminología que se utiliza con inmigración. Ese beneficiario, en situaciones donde no eres una categoría inmediata, hay diferentes preferencias. Típicamente hay 4 preferencias y mucho está basado en quién te pide y qué edad tiene el beneficiario, si está casado o no. Pero en regular, lo que tienen que saber, y en general, lo que es la situación es de que si no eres un familiar inmediato, entonces estas categorías son básicamente las siguientes, ¿verdad? Puedes pedir a hijos mayores de edad mientras no estén casados si tú eres ciudadano. Puedes pedir a hermanos si tú eres ciudadano. Puedes pedir a hijos si tú eres residente, también hijos mayores de edad pero que no estén casados. También es muy importante de ser residente permanente y tienes una pareja, también hay una espera. Entonces, eso típicamente son las diferentes categorías donde uno tiene que esperar, y todo está basado en de qué país de origen una persona es, porque las visas que están disponibles están basados en el país de origen del beneficiario. Hay largas esperas, por ejemplo, por personas de origen de México, de la China, de India, porque hay muchas personas de una población muy grande que quieren inmigrarse a los Estados Unidos. Otros lugares, Centroamérica, lugares de Europa, de África, donde también la espera no es tan grande. Entonces, mucho depende en el país de origen donde es
el beneficiario, cuánto uno tiene que esperar. Y todo está basado en el boletín de visa de USCIS o el cuerpo inmigratorio que maneja todas las visas. Hay un boletín que se puede buscar en línea, que cada mes cambia y te dice dónde está el proceso y más o menos cuánto tiempo tienen que esperar. Eso estamos hablando ya de si no eres en la categoría inmediata que había mencionado inicialmente. Es muy importante también saber que el visa de boletín está basado en una fecha de prioridad, o lo que se llama en inglés tu priority date. Esa fecha de prioridad te lo dan en el documento cuando sometes la forma I-130. Ese es el formulario que se tiene que llenar, se tiene que completar para poder iniciar el proceso para arreglarle el estatus inmigratorio a un familiar. Muy importante, la petición familiar I-130 es cómo se comienza todo el proceso para un familiar que quieren arreglarle documentos, ¿verdad? Y en ese proceso, cuando se somete la documentación, y lo importante en someter esa documentación es lo que quiere ver inmigración, es que es una relación legítima, ¿verdad? No es por el puro hecho de arreglar papeles, el puro hecho de un beneficio económico, no es fraudulente, esto es legítimo, es decir, que hay una relación legítima, sea de hijo a padre o madre, o sea de parejas, ¿verdad? Eso es lo importante. Entonces, documentación que se agrega, que nosotros ayudamos a nuestros clientes a agregar para poder que se apruebe la I-130 lo más pronto posible, es documentación como actas de nacimiento, ¿verdad? Actas de nacimiento de hijos, si están arreglando por parejas, actos, biles que tengan en común, si es por medio de un hijo que quieren calificar, documentos de la escuela que tenga el nombre del hijo ciudadano y también del padre, que demuestra que de veras eres el padre o madre del ciudadano, ¿verdad? Yo en general lo que le digo y mi recomendación es, si no hay hijos en común o si la relación es nueva, cuando estás arreglando por pareja, se necesita mucho más documentación, ¿verdad? Entonces, en esas situaciones, yo lo que me gusta incluir son muchas fotos, declaraciones íntimas, fotos de eventos familiares. Me gusta también incluir cartas, textos, a veces, para poder demostrar que de veras es una relación legítima. ¿Sí? Entonces, muy importante no solamente llenar los formularios, pero agregar información para asegurar que la petición se apruebe, porque si no se aprueba, la pueden rechazar o no la pueden aprobar y se tora el proceso ahí. Entonces, todo el proceso se comienza con la I-130, sea de categoría inmediata o de la preferencia de una visa para esperar, y cuando ellos reciban ese documento y se apruebe, vas a recibir lo que se llama un priority date, y ese priority date es donde te basas para poder ver dónde está tu visa y cuánto tiempo tienes que esperar. Por ejemplo, la categoría que dura mucho tiempo y que muchos de mis clientes están en esta situación son hermanos ciudadanos que han pedido a hermanos o hermanas de México, ¿verdad? Esa categoría dura como 20 años o hasta más. Ahorita están en el año 1998. Entonces, estamos hablando casi 23 años, ¿verdad? De la espera de un hermano ciudadano a un hermano o hermana de México cuando la pides. Entonces, si tu fecha de prioridad es 98 o un poquito antes, ya tu visa está disponible. Y ya entonces uno puede iniciar el proceso para la residencia. Entonces, este es el primer paso, es la petición familiar y asegurándose que la visa esté corriente o esté vigente. De nuevo, las tres categorías que mencioné, las categorías inmediatas, no hay ninguna espera, pero las otras categorías que mencioné, sea de residente permanente o de ciudadano, hay espera, pero está basado en el país de origen y también está basado en cuál categoría es. Y hay típicamente 4 categorías. Otra cosa que es muy importante, porque a veces puede durar el proceso 20 años, como mencioné en el ejemplo de hermanos o hermanos del país de México, si eres ciudadano y pediste a tus hermanos o hermanas. Entonces, en esas situaciones es muy importante si el peticionador, que si se mueve de dirección, si se va a otro lugar, que siempre informe a inmigración
su dirección corriente, porque ellos van a mandar cualquier correspondencia cuando la visa esté disponible a la última dirección, y si no se responde entre un año, pues se puede abandonar todo el caso. Te dan un año para poder continuar haciendo el próximo paso para recibir la residencia. Es muy importante saber que ya cuando está tu visa disponible, en un año, si no tomas acción para el próximo paso, que voy a hablar de eso, entonces la visa se cancela y tienes que comenzar el proceso de nuevo. Algo que muchos de nuestros clientes nos dicen, no hemos recibido nada, les pregunto si se ha movido, me dicen sí. Entonces, muy importante, ha sometido la información para poder que inmigración tenga todo corriente sobre dónde están viviendo y dónde puede recibir la correspondencia de inmigración sobre la visa, ¿verdad? Ok, entonces ya sea por medio de la visa inmediata, sea por medio de la preferencia, esperaron 2, 3 años, ya les manda lo que viene siendo USCIS, el cuerpo de migración, que ya está su visa disponible. ¿Ahora qué? Ahora, lo que se necesita hacer, hay dos diferentes procesos. Una es lo que se llama el ajuste de estatus y el otro se llama el proceso consular. Vamos a hablar sobre el ajuste de estatus. El ajuste de estatus, la mayoría de las personas no califican para el ajuste de estatus. La mayoría de personas que hemos visto nosotros, de miles de casos, más probable van a hacer el proceso consular. Ok, ¿qué es para calificar para el ajuste de estatus? ¿Qué es? El ajuste de estatus significa que una de tres cosas ocurrió típicamente, ¿ok? Una es entraste con inspección, significa que entraste legalmente o con documentación a los Estados Unidos y estás dentro de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, si entraste por la línea, por la frontera, en carro o camión, si entraste por aeropuerto con visa de turista o visa de trabajo, aunque te has quedado y la visa está vencida, eso no te previene de aplicar por el ajuste de estatus. Entonces, entrando con inspección es la primera manera de poder ajustar estatus. Lo repito, aunque no esté vigente tu visa de empleo, de turismo o de lo que sea, ¿verdad? También hay ciertas situaciones donde pasas por camión, por la frontera, y te dicen que entres, ¿verdad? Y no procesaron ninguna tarjeta o solamente te dijeron que entraras. En esas situaciones también puedes ajustar tu estatus, pero necesitamos declaraciones y otra evidencia para comprobar que entraste con el permiso del gobierno. Eso es básicamente la primera categoría para arreglar en lo que viene siendo el ajuste de estatus, ¿verdad? Y en esa situación puedes arreglar aquí, en Estados Unidos, sin tener que salir a la embajada o el consulado en tu país de origen. La segunda categoría es si tiene hijos en la militar. Si tienes hijos en la militar, se ha creado una ley donde se aplica por una moción o un pedido que se llama parole in place. Y básicamente lo que eso es que si tienes un hijo en la militar o estaba en la militar, ellos pueden hacer un proceso aquí que se llama parole in place, y basado en eso, entonces puedes arreglar aquí en los Estados Unidos sin tener que salir del país. Entonces, eso es algo también que deberían pensar si sus hijos están en la Army, la Navy, los Marines, el National Guard, lo que se llama la Guardia Nacional Estatal, cualquiera de esos Fuerzas Armadas, entonces puedes también calificar para el ajuste de estatus, ¿verdad? Y finalmente es la 245I. Muchos tal vez han oído de esa ley, la protección 245E, y esa ley básicamente lo que dice es, si tus familiares o alguien te pidió por medio de una I-130, como había mencionado, antes de abril 30, 2001, o si tienes, o si te pidió un empleador también, eso califica, sirve como un amparo y también no necesitas salir del país y puedes ajustar tu estatus mientras pagues una multa como de $1,000 por esa situación, ¿verdad? Pero muy importante saber que la 245I también para calificar, uno tiene que tener una petición sometida antes de abril 30, 2001 y estar presente en el país en diciembre 20 del 2000, ¿verdad? Entonces ellos quieren ver las dos cosas, quieren ver que uno estaba aquí presente
diciembre 20 del año 2000 en general, y también quieren ver que obviamente tuviste la 245 y la protección y se sometió a algo por medio de un familiar o un empleador, ¿verdad? Entonces, para repetir, para calificar para el ajuste de estatus, esencialmente tienes que estar en el país, obvio, Estados Unidos, tienes que haber entrado con inspección por medio de una visa o te dejaron con permiso entrar al país. Tienes que tener un hijo en la militar o las Fuerzas Armadas o estaba en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y tercero es tener la protección 245I, que es que te pidió un familiar o un empleador antes de abril 30 del año 2000 y que has estado presente en el país en el año te pidió antes del abril 30 año 2001 y estuviste presente en diciembre del año 2000, ¿verdad? Eso es para hacer el proceso de ajuste de estatus. El proceso típicamente dura lo más pronto que lo he visto, 6 meses a 1 año y medio. Especialmente ahorita con la pandemia se está demorando más, entonces es más como 1 año y medio, pero es lo más pronto que uno puede arreglar. Aquí típicamente hay una entrevista también que uno tiene que asistir. Si contratas a mi oficina, nosotros vamos, te preparamos para esa cita y típicamente después de esa cita, si todo va bien, recibes la residencia muy pronto. Otra cosa que es muy importante saber es cuando haces el ajuste de estatus, puedes, en cuanto sometes la petición I-130, lo haces, lo que haces también es sometes un permiso de trabajar. Entonces, las personas que arreglan por ajuste de estatus sí pueden recibir un permiso de trabajo mientras esté pendiente el trámite. Ya cuando recibas tu residencia, el mismo seguro social que te dieron para tu permiso de trabajo se va ahora a cambiar a tu residencia. Ya con la residencia puedes vivir aquí, puedes trabajar aquí y entonces ya no necesitas el permiso de trabajo, porque yo sé que hay muchas preguntas sobre eso. ¿Ok? Eso es básicamente el proceso, lo que se le llama el ajuste de estatus. Ahora, si no calificas por el ajuste de estatus, porque no entraste con inspección o no tienes la 245I, entonces la única opción otra o la más común, debería decir, es lo que se llama el proceso consular. Ok, ¿qué es el proceso consular? El proceso consular básicamente dice que tú entraste sin inspección, ¿verdad? Si estás en el país. También puedes estar afuera del país. Nunca has estado en este país o cuando has estado en este país, siempre con permiso, pero ahora te encuentras en tu país de origen, ¿verdad? Si es así, entonces uno tiene que hacer una cita, se hacen huellas, se hacen exámenes médicos para asegurar que uno no tiene ninguna enfermedades contagiosas, como cada país tiene sus diferentes leyes y reglas médicas, entonces muy importante para el país estadounidense que uno haga un examen médico por medio de sus médicos certificados y también que hagan huellas de su país de origen, demostrando cualquier antecedentes penales que tienen. Es muy importante hacer eso antes de su cita del proceso consular. Entonces, para hacer el proceso consular, si están afuera del país, no tienen ninguna estadencia en Estados Unidos indocumentada, entonces van a la cita, ya yendo a la cita, entonces se hace en el consulado o se hace en la embajada del país de origen estadounidense en el país de origen. Ahí básicamente ellos van a repasar toda la documentación, asegurar que todo lo que se presentó es legítimo, es verdad, les hacen preguntas básicas, si todo sale bien, entonces si te dan una visa para poder entrar, una visa que se llama visa de inmigrante, y esa visa después de 3 semanas o un mes se convierte en básicamente la residencia y uno ya entonces puede trabajar, vivir en los Estados Unidos. Eso es básicamente el proceso consular, ¿verdad? Ahora, explico un poquito, digo que durante el tiempo del proceso consular no puedes tener un permiso de trabajo como el ajuste de estatus, ¿ok? Entonces tienes que esperar hasta cuando te den la residencia después de tu cita en el proceso consular. Ahora, esas son las dos maneras, ¿verdad? Proceso consular, sea tú estando afuera, estando en este país, tienes que salir del país y ir a tu país de origen, al consulado estadounidense, o si estás ya afuera, tienes que ir
a tu cita, ¿verdad? Eso es el proceso consular, pero hablo sobre las barreras, ¿verdad? Porque muchos de los casos tienen estas barreras o estas cosas en común y no quiero que vayan y gasten mucho dinero con un abogado o sin saber estas cosas primero, porque hay casos que vienen conmigo ya después de gastando mucho dinero con abogados o con diferentes personas y yo les digo, mira, yo antes de comenzar tu trámite, ¿por qué no hacemos esto o lo otro para asegurarnos que sí calificas, verdad? Entonces, para eso, lo importante son tres cositas que quiero tocar. Una es si tienes antecedentes penales. Si tienes antecedentes penales, es muy importante hacer un live scan, lo que se le llama en California, o tomar tus huellas, ¿verdad? Tus huellas digitales, tus huellas oficiales, que todo los puedes agarrar en cualquier estado de la Unión. Agarra tus huellas, mira bien lo que tienes en el estado. Si estuviste fuera del estado, entonces puedes agarrar huellas federales también para ver bien qué fue finalmente lo que ocurrió con ese delito. Te encontraron culpable, llegaste a un acuerdo, se hizo el procedimiento de un expungement, lo que se llama, o quitándote el delito. Todo eso es muy importante. ¿Qué fue la sentencia? Es muy importante. Si fue más de 180 días, si fue más de un año, todo eso se considera para poder determinar si calificas para poder arreglar basado en una petición familiar. Entonces, muy importante si tienen cualquier, y sea en el país de origen o sea en Estados Unidos, ¿verdad? Pero en Estados Unidos muy importante porque en eso se enfocan y si tienes antecedentes penales, es muy importante que un abogado que tenga la experiencia poder analizarla, porque si te previene arreglar, hay cosas a veces que se pueden hacer. Se puede reabrir el caso, hemos ayudado a reabrir casos en frente del juez, negociar diferentes acuerdos que no le perjudican para inmigración, tal vez tu abogado de criminalidad no te explicó bien las situaciones, las consecuencias inmigratorias y todo eso nosotros argumentamos en audiencias para poder ayudar a nuestros clientes. La segunda cosa que es muy, muy común es si tienes... si te han agarrado en la frontera, ¿verdad? Muchas veces vienen clientes conmigo y me dicen, me agarraron en la frontera, me tomaron huellas, no sé si me dieron castigo, pero me agarraron 2, 3 veces. Todo, si eso ocurrió, muy importante, especialmente si ocurrió después de 1997, cuando se cambiaron muchas de las leyes inmigratorias, muy importante pedir el archivo de la frontera, pedir el archivo de qué ocurrió, porque muchos no tienen documentación. Te dieron un castigo, eras menor de edad, eras mayor de edad, te agarraron con documentos falsos. Es mucho más serio si te agarraron con documentos de un ciudadano, como un pasaporte o un acta de nacimiento. A comparación si te agarraron con una mica falsa, ¿verdad? Hay perdones para ciertos, no hay perdones para otros. Entonces, muy importante analizar ese aspecto de tu caso antes de gastar dinero de gasto de aplicaciones y con honorarios de abogados, sin saber lo que ocurrió en la frontera. Entonces, cuando un cliente viene conmigo y me dice, quiero arreglar tengo un caso excelente, mi esposa es ciudadana, entré con visa, pero tengo un antecedente penal o algo. Digo, tenemos que ver eso primero antes de mover algo, ¿verdad? O si me dicen, mira, me agarraron la frontera 2, 3 veces, pero no creo que nada pasó. Yo lo que les digo, mejor esperar, hacer el trámite de lo que se llama una FOIA, que es el derecho de cualquier persona de pedir su archivo inmigratorio de cualquier cosa que tenga el gobierno federal. Es el derecho de cualquier persona en nuestra oficina, lo hace electrónicamente, típicamente dura como 6 meses y ya recibes todo tu archivo, no solamente lo de la frontera, pero también de trámites de posiblemente, ¿sabes qué? Salomón me dice, creo que sí me pidió un empleador para la protección 245I, pero no estoy seguro. ¿Cómo podemos verificar? Hay procesos para pedir documentación de inmigración basado en tu nombre que podemos identificar esos documentos y que te puede salvar mucho tiempo y muchos gastos en el largo plazo, ¿verdad? Entonces, muy importante ese aspecto de si has estado en trámites inmigratorios, si te han agarrado en la frontera, pedir tu FOIA, pedir tu archivo inmigratorio para ver bien lo que hay y asegurar que no hay barras permanentes, por ejemplo, y
y muy importante ese detalle, ¿verdad? Ahora, otra cosa también que es muy importante es cuando hay salidas y entradas en el país. Si hay salidas y entradas, eso puede causar problemas y también si estás adentro del país y te has estado más de un año, hay una barra de 10 años saliendo del país y hacer el proceso consular. Y para eso hay perdones que ya se pueden hacer aquí adentro del país en términos de si se aprueba o no. Ya estando aprobado, ya entonces uno puede salir del país, pero antes se tenía que hacer en tu país de origen y mucha gente no salía por el riesgo, pero ya cambió esa ley hace varios años, donde ya se puede decidir ese perdón en los Estados Unidos. Y ese perdón está basado en cómo va a sufrir tu, el peticionador o el ciudadano o residente permanente si no te tienen a su lado porque tienes que regresar a tu país de origen o si ellos tienen que regresar contigo a tu país de origen, ¿verdad? Porque van a sufrir extremadamente emocional, psicológicamente. Nosotros nos gusta mandar a nuestros clientes con un psicólogo para determinar y tener una opinión de un profesional sobre la ansiedad, de no tener su pareja, su hijo, lo que sea, en términos de poder estar con ellos aquí en este país, ¿verdad? Entonces, muy importante eso se llama el perdón provisional o 601A, lo que se le dice, y eso es algo ya mucho más involucrado, pero es algo, si deberías pensar en eso, si entraste al país indocumentado, sin inspección, y te has quedado más de aquí 6 meses o un año. Si son 6 meses, es una penalidad de 3 años que no puedes regresar. Si es más de un año que te quedaste indocumentado, entonces son las penas de 10 años. Y lo repito, hay un perdón provisional, pero ese perdón solamente se puede ser basado en parejas ciudadanas y residentes y padres residentes y ciudadanos. No puedes hacer ese perdón basado en hijos ciudadanos. Muy importante. Aunque te puedan pedir, si son más de 21 años y ciudadanos, es una categoría inmediata, pero si entraste sin inspección, vas a tener que hacer el perdón basado en padres residentes o ciudadanos o parejas residentes o ciudadanos, ¿verdad? Finalmente lo que quiero decir es también otra situación que es muy importante, es la situación médica de un individual. Si el beneficiario tiene una condición médica muy seria, muy importante entender lo que es y porque, como mencioné anteriormente, muchos de nuestros clientes se han tenido condiciones médicas contagiosas o algo muy serio, entonces puede causar problemas para poder arreglar. Y hay una lista de condiciones que uno puede ver en línea que tiene inmigración, pero si esa es la situación, muy importante hablar con un abogado, hacer una consulta con un abogado con experiencia de inmigración para poder ver cuáles son tus opciones. Finalmente, quiero decir que dos cositas, ¿verdad? Si no, hay también la habilidad, porque creo que es importante saber, que es importante saber de adopciones. También uno puede adoptar. A veces me dicen, ¿puedo arreglarle, yo soy ciudadano, a un sobrino? Típicamente no, ¿verdad? O un primo menor de edad, típicamente no. Pero por el proceso de adopción, sí se puede hacer esas situaciones y eso viene siendo una categoría inmediata. Solamente depende en el proceso de adopción que típicamente involucra las leyes de los dos países, país de origen y también de los Estados Unidos, y ese proceso puede durar años o dependiendo en el proceso del país, ¿verdad? Es algo de saber de las adopciones. Y finalmente, antes de concluir, también quiero mencionarles que para todos estos trámites, el peticionador tiene que calificar para lo que se llama, tiene que ser un patrocinador económico también, ¿verdad? Es para decir que el beneficiario no va a depender de recursos del gobierno en Estados Unidos cuando llegue aquí, entonces tiene que ser suficiente sueldo que está comprobado en los impuestos que paga cada año. Hay ciertos formularios que se tienen que someter al W2 típicamente o 1099 si te pagan así, que se somete con tu aplicación para que ellos vean que no vas a depender del gobierno, ¿verdad? Eso es muy importante. Y si no califica el peticionador, siempre puede hacerlo en conjunto con otra persona mientras sea residente o ciudadano, lo que se llama un copatrocinador, ¿verdad? Entonces, creo que
ya repasé lo general, lo básico sobre peticiones familiares. Con eso, gracias por su tiempo y ya dejo a Carla reunirnos ya y creo que hay unas preguntitas, ¿verdad? Gracias. Sí, Salomón, mil gracias por toda tu explicación, agradecemos tu tiempo, la explicación ha sido muy valiosa para los inmigrantes y tal como se mencionó, les recordamos que si usted necesita un asesoramiento legal específico, es decir, uno a uno para su caso, sería mejor que busque una persona especializada, un abogado. Debemos recordar que cada caso es único, como mencionó Salomón, tenemos que considerar tiempos, documentos, situación y tiene una solución diferente. También queremos decirles que no duden en consultarse o comunicar con Zavala Law Group. Tenemos acá la información, tenemos el número de teléfono y el email, y él podrá revisar si podemos acceder o dar alguna ayuda en su caso. Como mencioné anteriormente, este video es producido por Noticias para Inmigrantes de forma gratuita. Esto es para capacitar a los inmigrantes en los Estados Unidos con información muy importante y valiosa para ellos. Noticias para Inmigrantes es una organización sin fines de lucro que ofrece noticias, aprendizaje de inglés e información legal para inmigrantes. Somos un equipo pequeño y queremos seguir brindándole este tipo de recursos legales y noticias en español. Por favor, si usted está considerando donar, puede realizarlo en el clic, dando clic a este enlace que está acá, noticiasparinmigrantes.org donate, y puede seguir contribuyendo a seguir empoderando la comunidad latina.